consciente, preconsciente e inconsciente, mi compañera Valentina Quintero Caicedo y yo, Carlos Pinzón. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de la tabla de contenido de lo que les vamos a exponer el día de hoy, entonces tenemos esto. Primero vamos a hablar un poquito de historia, vamos a hablar principalmente de Freud. Después vamos a hablar de otros autores, más que todo de algunos casos en concreto de estos tres personajes, de Breuer, de Charcot y de Freud. Después vamos a hablar algunas definiciones importantes. Después vamos a entrar a hablar ya en sí del consciente, preconsciente e inconsciente, de algunos subtemas importantes pues, de esto, y finalizaremos con algunas conclusiones. Entonces, ¿quién fue Sigmund Freud? Él pues nació el 6 de mayo en Freiberg, Moravia, lo que es actualmente Privor, ubicada en República Checa, eso es Checoslovaquia, en una familia judía. Él en 1860 se muda a Viena por problemas económicos y a los 17 años inicia sus estudios en medicina para terminarlos en 1881, finaliza su carrera y de 1883 a 1885 inicia su trabajo de la mano con el neurólogo Theodor Meiner en el Hospital General de Viena, donde pues ahí se especializan las enfermedades del sistema nervioso central. Siguiente, por favor. Entonces, después de esto, él tiene la oportunidad de irse a París por una beca para estudiar con Charcot, que acá pues vemos en la imagen superior derecha. No es un caso de Freud, pero pues es un caso de Charcot, es la paciente Whitman, que acá algo que cabe recalcar muy importante pues en cuanto a esta exposición, es que Freud en los trabajos con Charcot llega a la conclusión de que la neurosis no es un trastorno del sistema nervioso central, no es una enfermedad del sistema nervioso central, que tenga una explicación anatomopatológica, sino que al contrario, pues él considera que es un trastorno de la personalidad que se manifiesta en conductas patológicas básicamente por conflictos, frustraciones y situaciones pues que no resultan como la persona lo espera, que al final pues terminan en esas conductas patológicas. Después, en 1886, él regresa a Viena, inicia sus consultas privadas y a su vez inicia sus trabajos con el doctor Breuer. Acá un caso importante es el caso de la paciente Ana O. Qué pena con ustedes. Con Breuer, el caso de Ana O, que es la paciente que vemos allí en la imagen de inferior derecha, que pues ya lo vamos a explicar más adelante. Otras fechas importantes relacionadas con Freud: en 1896 se escribe La interpretación de los sueños, que pues ya fue la exposición que nos dio Nicolás y Juan la anterior charla. Después, en 1905, publica su investigación de los tres ensayos de la teoría psicosexual, que es otra de sus posturas importantes y pues conocidas. Y finalmente, en 1936 fallece el 3 de septiembre en Londres con 83 años. Entonces, para iniciar con estos conceptos, con aproximación a estos conceptos, vamos a iniciar con cómo era esta patología tan importante pues, para el psicoanálisis, este cuadro clínico tan importante para el psicoanálisis en esta época. Entonces, ¿qué pasa? En esta época se presentaban síntomas corporales, que eran esos síntomas que se podían explicar fisiológicamente, que tenían una base objetiva y que pues con las ayudas diagnósticas de la época eran fáciles de hallar, de interpretar. ¿Qué pasa? Estos pacientes que tenían síntomas anímicos, pues no se le podía explicar de la misma manera. Entonces, ¿qué pasa? Primero, no eran catalogados como algo grave, por lo que pues se perdía la empatía por el paciente, a pesar de que eran cuadros muy llamativos, con cosas muy complejas, pero pues que al final, por lo que el sistema fisiológico se mantenía en equilibrio, no demostraba un peligro mortal para la salud de la persona, y pues al ser poco probable que comprometiera la vida, pues no se le daba ese mismo cuidado, al punto tal de que en ocasiones eran tratados como mentirosos, como exagerados, como malignos, por lo cual pues perdían el interés del paciente, del profesional, y asimismo pues ese interés por ayudarle. Acá entonces entra el primer autor que estaba ahí, que es Breuer, importantísimo porque él entra con unas hipótesis en que él considera que esos síntomas histéricos nacían de unos estados anímicos en particular, los cuales él llamó hipnoides. Acá algo que cabe recalcar
es que estas dos definiciones las plantea el doctor Breuer y que después, a medida que va avanzando esa concepción del consciente, del preconsciente y del inconsciente, va cambiando. Freud replantea estos términos y va evolucionando esa concepción. Sin embargo, pues él nos dice que esos estados hipnoides son básicamente estados anímicos donde nacen síntomas histéricos, esas excitaciones que fácilmente se vuelven patológicas porque pues básicamente no tienen unas condiciones de curso normal, por lo cual cada vez que hay una excitación similar, ese estado anímico pues va a convertirse en patológico más fácil que otros estados. Y otro término que también, pues otra cosa que nos plantea importante es la doble conciencia, en la cual Breuer nos expone que un mismo individuo puede tener varios agrupamientos anímicos y que pues entre ellos no sepan uno del otro y que la conciencia esté ligado a uno de ellos específicamente. ¿Qué pasa? Como les digo, Freud después va cambiando estos conceptos y dice pues tal vez eso es el inconsciente, ¿no? Que ya pues más adelante lo vamos a hablar más a fondo. Entonces, iniciamos ahora sí con este caso de histeria, ya relacionado con la histeria en esa época. El doctor Breuer expone el caso de Anna O, que fue un caso que tuve de 1880 a 1882, una joven de 21 años que tenía un cuadro clínico muy florido, muchos síntomas, que desarrolló al tiempo que cuidaba a su padre que padecía de una enfermedad terminal y pues que por esas mismas limitaciones que le generó el cuadro tuvo que suspender su cuidado y que también en parte exacerbó toda su condición. Entonces, dentro de esos síntomas que la paciente padecía, tenía perturbaciones de los movimientos oculares, alteraciones de la visión, dificultades para sostener la cabeza, estados de ausencia, confusión, delirio, rigidez en extremidades, parestesias, tenía asco a alimentos, tenía aversión a la toma de agua como si tuviera una hidrofobia, tenía disminución de la capacidad del habla al punto pues que ella era alemana y no entendía su lengua materna sino únicamente el inglés, tanto así que ella si le colocaban un libro a leer en alemán, él hacía una traducción inmediata y perfecta al inglés sin entender pues el alemán como tal. Entonces, ¿qué nos plantea Breuer en este caso que relacionado con la paciente Ana? Siguiente, porfa. Él nos dice que detrás de esos síntomas, de algunos más característicamente, hay unos traumas psíquicos detrás de todo eso. Entonces, pues, se los vamos a explicar básicamente con estos tres síntomas. El primero era una sed, la sed que les comentaba que tenía la paciente, la cual pues no podía calmar con la toma de agua ni de líquidos, sino que únicamente se mantenía con la ingesta de melones, de sandías, de frutas principalmente. ¿Qué pasó? En estado de hipnosis, ella se dio cuenta que en una época ella vivía con dama de compañía, la cual, pues, con la cual en el texto refieren que no se llevaba muy bien. Dice que, pues, ellos plantean que no la amaba, el caso no especifican cómo era la relación, pero no se llevaban muy bien. Ella dice que estando en un cuarto de ella vio como el perro de la dama de compañía bebía de un vaso, tampoco especifican que es el de ella, pero bebió de un vaso, a lo cual ella le dio un asco muy grande y por respeto a la dama de compañía no generó malestar, pero sí reprimió como esa emoción y esa expresión de enojo, la cual se tragó y al final pues ellos describen que eso es lo que explica ese síntoma de la hidrofobia detrás de todo esto. Otro ejemplo es la perturbación en la visión, la cual en el texto nos plantean que ella estaba al lado del lecho de su padre llorando y el papá le pidió que le dijera la hora. Ella, por tener lágrimas en los ojos, como que no vio muy bien la hora, eh, acercó el reloj a la vista y el reloj se vio mucho más grande, una macropsia, y además de eso, pues por juntar los ojos, por las lágrimas, ellos describen que tal vez como que contribuyó a eso, tuvo un estrabismo, el cual pues le impidió ver las manecillas del reloj y después de eso empezó a tener perturbaciones en la visión. Y como último ejemplo está la parálisis en el brazo, la cual nos describen que también estando al lecho de su padre tenía la mano debajo del regazo de él y se quedó dormida. Al despertarse, entre ese estado de estar un poco entre dormida, vio en la pared y vio que había una serpiente bajando de ella. Ellos dicen que la alucinación tal vez se estructuró porque en el jardín de su casa, pues en el patio era un potrero grande, tal vez habían serpientes que como que estructuraron esa alucinación y entonces ella vio que esa serpiente iba dirigiéndose a su padre para morderlo. Después, cuando ella intentó mover el brazo, por lo que lo tenía debajo del padre, no lo pudo mover, tenía una parestesia y después al mirar los dedos de su mano, ella vio como si fueran serpientes. Después de ello, ella generó una parálisis de su brazo y pues como que este es el tercer ejemplo que les planteamos. Entonces, siguiente a esto ya, ellos nos explican que esos traumas psíquicos son básicamente eventos llenos de afecto.
Son eventos llenos de afecto que resultan pues produciendo síntomas en las personas, básicamente por no haber encontrado pues una vía de drenaje, una vía o un recurso normal de esa emoción. ¿Qué pasa? También ellos nos exponen que muchas veces esas vivencias traumáticas no son únicas, sino que a veces son múltiples traumas los cuales pues ejercen efectos repetidos y pues que terminan generando el mismo estímulo. Entonces ellos, Breuer con el caso de esta paciente nos explica que debemos generar como una cadena de recuerdos patógenos con una dinámica cronológica del trauma inicial al último, es decir, como si tuviéramos una cebolla, pelarla por capas, en el cual pues primero vamos a destapar el trauma, el último trauma que la persona vivió hasta llegar al trauma inicial, al trauma que generó y desencadenó pues todo este cuadro sintomático de la paciente, pues del paciente, que incluso pues ellos en el texto nos dicen que para llegar a esos traumas es sumamente difícil porque pues de por sí ya cuando veamos los sistemas vamos a ver que hay unos que se van a encargar de pues, precisamente generar como resistencias o interponerse a que ese curso de la emoción siga su trayecto normal y pues, pues como mecanismo de defensa prevenir pues simplemente no dejar que este fluya. Siguiente, por favor. Entonces, ya aparte, ya hablando de esos traumas pues pueden tener dos caminos que básicamente se pueden convertir en tres. Uno que está ahí, que no está ahí, qué pena, es vivirlo, pues vivir la emoción, entender la emoción y aceptar las cosas. El segundo es que esa emoción persista como unos lastres duraderos en la vida anímica y que va a ser una fuente constante de excitación, como pues lo que nos exponía el doctor Breuer en su época, esos estados hipnoides que después con una excitación similar va convertirse fácilmente en una condición patológica. Y el otro caso es la conversión histérica que acá nos plantean, pero pues que en una conversión en un estado normal en el que la persona pues tenga un curso normal, va a ser esa sensación de angustia, ese proceso de la sensación de angustia, pero pues que también puede generar la transposición de afectos, pues generando ya situaciones patógenas que resulten en síntomas ya sean de inervación o inhibición, que pues van a ser básicamente los síntomas corporales, como los que tenía la paciente Ana O. Bueno, entonces, como nos venía contando Carlos, esta paciente Ana O denominó esta vía de curar sus síntomas como la talking cure. Como les decía hace un rato, ella solo podía hablar en inglés a pesar de que su lengua materna era el alemán y por eso lo denominó así. Eh, Breuer no perdió el interés en ella y lo siguió tratando como Carlos decía anteriormente, que los médicos de la época perdían el interés en estos pacientes con histeria y descubrió este camino que les venía contando Carlos. Entonces, Breuer ponía a la paciente en un estado hipnótico, como él también les habló, y hacía que repitieran las palabras. Estas ella las decía cuando estaba en esos estados como de trance o de ausencia, y durante la hipnosis las repetía. Después, cuando ella ya despertaba de esta hipnosis, ella no podía recordar lo que había pasado, pero al analizar lo que ella había contado, se daban cuenta que estas palabras tenían que ver con vivencias o con sentimientos que ella tenía y eran demasiado tristes, como les contó Carlos, por ejemplo, el ejemplo de la serpiente o del reloj que ya no pudo ver, y todo se relacionaba con su padre. Después de que ella ya contaba y tenía como todo este proceso con el doctor, ella quedaba como liberada y volvía a su estado de ánimo normal, entre comillas, mientras por un tiempo, mientras se repetía el proceso, si se llegaba a repetir una nueva ausencia. Eh, digamos que al aplicar este proceso, ella exteriorizaba sus afectos y se identificaba la raíz del síntoma, como Carlos les explicó anteriormente. Bueno, después Freud intentó hacer lo mismo, pero por un mecanismo diferente. Él inicialmente le decía a los pacientes que cuando él le pusiera la mano en la frente a ellos, ellos iban a recordar esas cosas que no recordaban, que estaban en el inconsciente, que ya más adelante les vamos a hablar puntualmente de qué es. Y encontró resultados parecidos a los que encontró el doctor Breuer y llegó a la conclusión de que estos síntomas que presentaban los pacientes eran restos, eran memorias que tenía el paciente guardados de vivencias o de acontecimientos o de sentimientos y que tenían una forma de llegar, digamos, a la conciencia o al presente por medio de síntomas, como les decía Carlos, que tomaban una vía alterna. Y
También estos recuerdos era porque los pacientes mantenían, entre comillas, como adheridos a ellos, mantenían el pasado y por eso se manifestaban en el presente. Bueno, hablando puntualmente de la hipnosis, entonces, cuando el doctor Breuer los ponía estos pacientes en estado de hipnosis, como les comenté anteriormente, los pacientes no recordaban cuando, digamos, volvían de este estado lo que había sucedido. Entonces, él empezó a identificar, o Freud también identificó, unas fuerzas que impedían que el paciente trajera a la conciencia esas cosas, esos sentimientos, esos recuerdos que tenía, digamos, escondidos o en el inconsciente. Entonces, para que volvieran, él se dio cuenta que se debía lograr un restablecimiento o romper esas barreras para que volviera, digamos, el camino hasta llegar hasta lo reprimido. Entonces, la represión es un mecanismo de defensa que se encarga de ahorrar el displacer dejando el inconsciente los deseos. Entonces, cosas que a uno le causan vergüenza, dolor, digamos que se van a lo profundo, digamos, y por eso no pueden llegar a lo consciente. Entonces hay algo que le pone, digamos, un stop para que no pueda volver a lo consciente, que sería la represión. Y esta represión puede consumir mucha fuerza y mucha energía para que no tenga que volver al inconsciente. Eh, como les decía, pues es un mecanismo de defensa y Freud en unas charlas que dio en la Universidad de Clark en 1909-1910 planteaba un ejemplo que es ilustrativo. Él decía que durante la charla, digamos que se imaginaran un paciente que estaba haciendo muchísimo, un asistente, perdón, que estaba haciendo muchísimo ruido. Entonces, él, como le generaba molestia, le indicaba a los guardias que lo sacaran del auditorio. Entonces, lo sacaban del auditorio, ponían unas sillas, ponían unos guardias en la puerta para que el señor no volviera a entrar. Pero él afuera del auditorio seguía haciendo ruido y seguía perturbando la charla, hasta que a alguien se le ocurre decir, bueno, ¿y si dejamos entrar al señor y le decimos a los guardias o a alguien que lo cuide, entre comillas, y lo deje ahí quieto, callado, para que podamos continuar con la charla? Entonces, digamos que imaginándonos que eso llegara a pasar, el señor volvía y la charla se llevaba a cabo, digamos que de manera normal. Entonces, esto extrapolándolo ya como a este mecanismo de represión, digamos que la represión sería la fuerza que ejerce la puerta, la fuerza que ejercen los guardias, las sillas, para impedir que este señor reingrese al auditorio, pero él desde afuera sigue causando un ruido, sigue causando una molestia que podría ser el retorno de lo reprimido. Entonces, ¿qué significa esto? Son ideas, emociones que están buscando de una descarga sustitutiva, o sea, una vía alterna para manifestarse. Entonces, esta vía alterna pueden ser los síntomas, actos fallidos, sueños y que buscan, digamos, como les digo, una forma diferente de expresarse o de salir. Entonces, también pueden ser lapsus, tics, síntomas de la enfermedad como tal y expresiones artísticas incluso. Digamos que todo esto, como les decía, está escondido en la conciencia, pero busca una forma de manifestarse no explícitamente en lo consciente. Bueno, ahora puntualmente la definición de consciente, preconsciente e inconsciente. Entonces, lo vamos a estratificar, lo vamos a hablar, digamos, que de manera topográfica. Entonces, podemos decir que lo consciente es lo que está, digamos, como más superficial, es lo que conocemos en vigilia, lo que podemos captar, identificar, percibir, que nos permite relacionarnos en el aquí y en el ahora. Por otro lado, el preconsciente, digamos, que iría más bajo, pues un poco más abajo que el consciente, y digamos que son contenidos o cosas a los que podemos llegar venciendo cierto obstáculo. Por ejemplo, cuando uno está estudiando para un examen y necesita una mnemotecnia para acordarse de algo, entonces cuando recurrimos a la mnemotecnia y logramos traer lo que queríamos recordar, pues estaríamos venciendo esa barrera del preconsciente al consciente. Y por último, el estrato más bajo, lo más profundo, como les hablé anteriormente, está el inconsciente, que sus contenidos muy difícilmente llegan a la conciencia y se sabe de ellos más que todo por sus manifestaciones, como las que les hablé anteriormente, como por ejemplo los sueños. Entonces, es importante hablar de los procesos del inconsciente. Entonces, el proceso primario, digamos que es algo más de cuando uno es pequeño, cuando uno es niño, y a medida que uno va creciendo se va desarrollando en el proceso secundario. Entonces, el proceso primario es una energía fluida, móvil, es algo que no está ligado y que predomina, como les digo, en la infancia o en los niños.
Ya a medida que el niño va creciendo, va desarrollando, va creando representaciones mentales, pues pasa a un proceso secundario donde es una energía más fija, más ligado, permite la creación de símbolos, pensamientos, recuerdos. Estos dos procesos están ligados todo el tiempo, están relacionados todo el tiempo, y todo pensamiento abstracto, razonable o que venga al proceso secundario, pues tiene que tener un origen o unas raíces en el proceso secundario, en el proceso primario, perdón. Listo, entonces, ¿qué tienen que ver con el proceso primario? Como les digo, el inconsciente está muy, muy ligado al proceso primario, y por eso vamos a hablar de esto. Entonces, es atemporal. Tiene dos implicaciones o dos partes, digámoslo así. Entonces, que sea atemporal es que es, pueden ser independientes a la edad y la evolución del paciente o digamos que en general de la especie, por decirlo así. Entonces, digamos que son vivencias de la niñez que se fijan en el aquí, en el ahora, en lo que estoy viviendo en este momento, y incluso podemos pensar que es una respuesta que damos, digamos, como adultos o ya un poco más grandes, como si fuéramos niños. Entonces, a pesar de que con el tiempo predomina el pensamiento secundario, a veces hay formas de que el proceso primario salga, como digamos, en los sueños. Y todo este proceso de que salgan los sueños, pues está movido o está muy relacionado con por los deseos y la realización de ellos. Tiene ausencia de contradicción. Digamos que eso tiene que ver con algo que puede ser y no ser al mismo tiempo, digamos como el soñar, cuando uno siente o digamos que siente que están dos lugares al mismo tiempo. Por ejemplo, sueño que estoy en mi casa, pero al mismo tiempo es el colegio, pero al mismo tiempo es la universidad, pero al mismo tiempo no sé dónde estoy. Eh, y también tiene que ver mucho con la ambivalencia, digamos, como con tener dos emociones al mismo tiempo que sean contradictorias, pero de manera tienden a tener sentido. O por ejemplo, un paciente cuando tiene esquizofrenia que dice que es un enviado de Dios, que él está dando un mensaje de amor y paz, pero al mismo tiempo es violento o heteroagresivo. Entonces pueden haber como estas contradicciones que tienen o sea, que digamos que no tienen que ver mucha cosa, una cosa con la otra, pero encuentran una forma de relacionarse. Igualmente, también un símbolo en el sueño puede tener múltiples significados. Bueno, ahora del desplazamiento masivo de energía psicológica, esto tiene que ver con una transferencia, como lo dice muy bien, masiva de energía, y es mayor esta transferencia entre más pequeña es la persona y o más soñante es la persona, o regresivo, digamos, como en el caso de la esquizofrenia. Entonces, por ejemplo, un niño que ama un juguete y le retiran ese juguete, y llora y llora y llora hasta que finalmente puede, digamos, como fijar su atención en otra cosa diferente. O por ejemplo, como cuando en la manía, cuando hay fuga de ideas y el paciente va pensando muy, muy rápido y no logra fijar, digamos, mucho tiempo su atención en una sola cosa. Ahora la condensación de energía, y entre más se acerca el proceso primario va a ser mucho más grande, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, cuando en los sueños tenemos personajes mixtos, por ejemplo, un centauro o algo por el estilo, que son como que son muchas figuras en una, o por ejemplo, pacientes que tienen síntomas o están hospitalizados y ven a la enfermera y como que identifican a esa enfermera más, no la ven como la enfermera, sino, por ejemplo, como la mamá. Entonces, digamos como que no logran hacer esa distinción, es que es como si fuera mi mamá o me acuerda a mi mamá, sino que hacen como, como que condensan esa energía diciendo, no, es mi mamá, a pesar de que sea la enfermera. Y también como ejemplo, digamos, un delirio de persecución, que hay, digamos que hay un desplazamiento de esa energía a una figura, digamos, como una persona que no cumple el ideal de lo que el paciente está pensando. Entonces, como no cumple ese ideal, digamos que toda la energía se va a desviar, digamos, como a pensar que esa persona es mala, que la está persiguiendo. Entonces, digamos que es como una forma de desviar esa energía, bueno, no desviar, condensar la energía. Y por último, pues va a tener predominancia de lo visual, o sea, soñar en imágenes y vamos a tener pues como una predominancia de las imágenes en este proceso. Hay dos sistemas operativos en los que podemos, digamos, como percibir estos tres estratos del consciente, inconsciente y consciente. Preconsciente, perdón. Entonces, el primero es el sistema inconsciente, el sistema INC, que va a estar regido por el proceso primario, energía constantemente móvil. Como les decía, lo inconsciente está completamente ligado con el proceso primario, es una energía móvil, mucho más fluida de lo que va a ser, digamos, el proceso secundario. Luego vamos a tener el sistema preconsciente y consciente, el sistema PREC-CC, que va a estar gobernado por el proceso secundario, y pues va a ser algo más fijo, no tan fluido, más ligado a representaciones mentales, a símbolos, a estructuras. Va a ser un pensamiento mucho más lógico o mucho más abstracto. Digamos que a partir de lo que tenemos en el proceso primario, vamos a poder construir el proceso secundario, y
digamos que de esa interacción, digamos, van a venir los síntomas. Y ahora vamos a hablar del preconsciente. Tiene una doble función, porque digamos que como les hablaba, que digamos topográficamente podemos hablar como que lo más superficial es el consciente, luego sigue el preconsciente, luego el inconsciente. Entonces, obligatoriamente el preconsciente va a ser como un obstáculo o un paso para que lo inconsciente llegue a la conciencia. Entonces va a tener esa función como de pit stop, por llamarlo así, digamos como que va a estar ahí intermedio. Y también en el preconsciente nos van a formar símbolos, ideas y va a proporcionar un vehículo a lo inconsciente. Entonces, como les decía, que a pesar de que es una barrera, pues también va a ser un vehículo, barrera entre comillas. Y pues va a ser un puente de energía que proviene del inconsciente hacia lo consciente. Entonces van a existir dos censuras. La primera censura es de lo inconsciente a lo preconsciente, y digamos que va a ser un poco más rígida y nos va a impedir recordar, pensar, sentir, y como les digo, va a ser mucho más rígida, más difícil de vencer. Ya la barrera entre el preconsciente y el consciente va a ser mucho más fácil de vencer, por ejemplo, lo que les planteaba anteriormente, por ejemplo, de las mnemotecnias, digamos que va a ser un poco más fácil y puedes llegar el contenido del preconsciente al consciente. Bueno, por último, ¿qué es lo que hace que esos contenidos del inconsciente sea difícil de que lleguen a la conciencia? Entonces podemos hablar de tres cosas. Primero, pues que las cosas que mandamos, entre comillas, al inconsciente van a ser cosas dolorosas, penosas, cosas de las que no queremos tener en este momento presente. Entonces, como es algo doloroso, pues va a ser muy difícil que retorne a la conciencia. Digamos que mirándolo por la parte topográfica, pues como les decía, tiene un paso obligado para el preconsciente, entonces esto pues va a poner como digamos una barrera ahí. Y ya mirándolo desde el punto de vista topográfico sistémico, pues como les hablé anteriormente, el inconsciente digamos que habla en un idioma, por llamarlo así, del proceso primario, pero para que llegue a la conciencia, como les digo, la conciencia digamos que habla el idioma, el proceso secundario, entonces se tiene que traducir, se tienen que crear símbolos, representaciones mentales, que en el proceso primario no hay, pero tienen que crearse para poder que haya un proceso secundario y salgan por el consciente. Y entonces, para concluir, tenemos estas dos ideas. La primera es que en condiciones normales la comunicación entre estos sistemas tiene una permeabilidad que permite una adaptación madura de la persona, que pues básicamente va a ver enfocada a generar ese equilibrio entre las necesidades de satisfacer el yo mismo, el yo, y esa relación con el mundo externo. Y básicamente el psicoanálisis lo que va a buscar es aumentar esa permeabilidad y la comunicación entre esos sistemas con el fin de pues conocer mejor el mundo interior y hacer que esa relación, esa dinámica y esa magnitud de emociones permita contactar el proceso primario que nos explicó Valentina, en pro de como que favorecer ese lado creativo, favorecer las aptitudes del paciente y pues pues, no irse hacia el otro lado de lo patológico. Y listo, muchas gracias. Muchísimas gracias a Carlos y a Vale por la presentación, estuvo muy completa. Doctor, Bueno, muy bien, Carlos, Valentina. Este definitivamente es un tema que es complejo. Sí, pues es muy interesante y pues sobre todo reconozco el esfuerzo porque es complejo el sintetizar pues en este espacio bastantes conceptos, pues que como pueden ver pueden ser un poco complejos y que hace necesario el poder ir repasándolo, ir aclarando ciertas cosas de una u otra forma. Bueno, no sé qué preguntas tengan hasta el momento o cómo procedemos. No sé si alguien tenga alguna pregunta que quiera que resolvamos.
Bueno, mientras se animan, yo voy a ir haciendo unas puntualizaciones, si les parece entonces, respecto a lo que acaba sobre la presentación, ¿sí? En general, Freud empieza a trabajar muy dado a la experiencia clínica, ¿sí? Usualmente en esa época, como bien lo mencionó Carlos, se tiene una tendencia a buscar una explicación mucho más de los diferentes síntomas de una manera anatomopatológica, ¿sí? Entonces se trataba de decir, por ejemplo, la lesión que tiene, sobre todo pues teniendo en cuenta que Freud fue alumno de Charcot, tiende a buscar más una explicación eh, local, de localización de una lesión específica que justificaba estos síntomas histéricos. La importancia de esta paciente que nos presentan es que Breuer, ante todo, tiene un cambio en la concepción de tratar de entender cuál es el fenómeno que se estaba dando. Como bien lo exponen en esa época, ustedes lo van a ver incluso hoy en día, un paciente con enfermedad mental tiende a ser más bien rechazado, tiende a sentir el médico en muchas ocasiones que este paciente lo que le está haciendo es perder el tiempo. Entonces van a ver que cuando van pacientes, por ejemplo, con trastornos conversivos o con crisis de angustia, en ciertos servicios, en ciertos pues, prácticas no se le suele dar la atención y no se suele tratar de entender qué es lo que está pasando con el paciente. Y esa es la actitud inicial que más rescata que más rescata Freud que tuvo Breuer con esta paciente Ana O. Y en medio de todas estas cosas, de todos estos síntomas que expresa la paciente, Freud, al hablar con Breuer, encuentra pues que los síntomas que nos expresa son unos síntomas que tienen una relación con experiencias, con la vida, con cosas que ella en ese momento ha vivido, sin embargo, y ella no lo conoce en ese momento. Eso que Breuer en ese momento cataloga como una doble conciencia es, digamos, el precursor de lo que después va a ser el término de inconsciente que va a profundizar Freud. ¿Sí, sí queda claro hasta el momento? Sí, señor. Bueno, entonces la metáfora que nos muestra Valentina en ese aspecto nos ilustra un poco. Es una metáfora que usa Freud. ¿En qué sentido? Digamos, él plantea este ejemplo del auditorio en el cual hay un grupo de personas eh, y hay algo que le está causando una molestia al expositor, ¿sí? Digamos, en ese momento genera molestia y hay una fuerza que tiende a expulsar a la persona que está generando ese malestar del auditorio. Digamos que ahí está funcionando la represión. La represión es aquello que expulsa las cosas que están en la conciencia. Y nosotros, Freud continúa con la exposición y en ese sentido, si él al estar haciendo la exposición simplemente escucha el ruido. Al escuchar el ruido, él alcanza a percibir que hay algo que está generando esa incomodidad, que hay algo que está generando malestar, pero digamos, no lo está viendo, no puede precisar qué es lo que está haciendo el ruido, ¿sí? Simplemente tiene noticias es de los derivados, es decir, el ruido propiamente, pero no alcanza a percibir, no alcanza a ver bien quién es esa persona que está produciendo ese ruido. En ese orden de ideas, él no tendría conciencia de quién es el que está produciendo el ruido, solamente ve y pues sería la analogía a los síntomas, ¿sí? Y precisamente el psicoanálisis lo que busca es retirar la represión, o sea, abrirle las puertas a todas, en ese mismo sentido la metáfora, vuelve a entrar aquella persona que estaba haciendo ruido a la conferencia y ya en ese momento Freud lo puede ver.
tiene conciencia de quién era el que estaba haciendo ruido. Puede interactuar con él, pero ya no le va a generar el malestar. Digamos que es una metáfora de cómo funciona. Y pues lo fundamental del psicoanálisis en ese aspecto es que cambia un poco la concepción, porque antes solamente se le daba importancia a los fenómenos de la conciencia. Y Freud, pues a través de este postulado, empieza a mostrar que hay fenómenos que son inconscientes, pero que sí influyen en la vida consciente de las personas. ¿Sí va llevándose la idea? Sí, doctor. Bueno, aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo se puede reconciliar los pensamientos de Freud con el conocimiento actual, especialmente el cual puede ser controversial y tachado de machista? Bueno. Primero, yo quiero hacer una acotación, digamos, del sistema de pensamiento que suele usarse en el psicoanálisis, ¿sí? Es lo que llamamos el materialismo dialéctico. Ante todo, el materialismo implica uno poder decir las cosas quitándole un peso y haciendo a un lado todo tipo de moralismo, ¿sí? Es más que todo, lo que se busca es hacer descripción del fenómeno que se está evidenciando. Y en ese sentido, el mejor y lo que termina respaldando las teorías freudianas y la teoría psicoanalítica es la clínica. En la clínica es donde uno muchas veces va viendo estos fenómenos, ¿sí? Que es lo que sí suele ocurrir, que muchas de estas postulaciones, muchas de estas teorías terminan generando un poco de incomodidad en la medida pues que estas teorías van a chocar con conflictos propios. En uno de los textos, y por ejemplo, cuando hace referencia con el conocimiento actual y que puede ser controvertido, una de las cosas que Freud menciona en uno de sus textos es que el concepto de inconsciente implica que uno tiene un determinismo, es decir, estos fenómenos inconscientes llevan a que la persona actúe de una manera determinada por su inconsciente. Entonces eso genera un malestar. Y pues ahí va la alusión que hace él. Él dice que han habido a través de la historia 3 grandes heridas narcisistas en el hombre. El primero es darse cuenta que el Sol no giraba alrededor de nosotros, sino por el contrario, que nuestro planeta giraba alrededor del Sol. El otro es ver que nosotros no somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, sino pues que en la teoría evolutiva se plantea que nosotros provenimos es de un mono. Y la tercera es precisamente lo que él plantea, ver que nosotros no tenemos un libre albedrío, sino que por el contrario estamos determinados por fenómenos que son inconscientes. Entonces, el hecho de uno llegar a pensar que nosotros pudiéramos estar realmente no ser tan libres es una cosa que incomoda. Sí, es una cosa que puede ser dolorosa y muchas de las cosas que plantea Freud van a entrar en conflicto con elementos de la personalidad desde del ser humano, pues que le pueden generar malestar. Ahora, ahí vendría esa discusión, porque pues el hecho que genere malestar, pues habría que plantearse si eso le quita veracidad a lo que él está planteando, ¿sí? En cuanto a lo del término de machista, eso es algo que yo creo que también lo podríamos discutir desde la misma perspectiva, porque él plantea algunas cosas pues, que pueden no ser populares, sin embargo, vale la pena plantearse si son ciertas. Y precisamente él
él hace mucho énfasis y van a haber desarrollos posteriores que incluso pueden explicar el machismo y el feminismo, pues hablando de esa, no el feminismo como el movimiento político que busca la igualdad de los derechos de las mujeres, sino el feminismo como contracara precisamente el machismo de rechazo a la diferencia, incluso rechazo a lo masculino, eh, en el sentido pues que ambos se terminan explicando precisamente por una detención del desarrollo psicosexual que no permite aceptar esa diferencia entre el hombre y la mujer. Porque pues a la larga uno se termina, en la medida que se da ese desarrollo, el hombre y la mujer se pueden entender como pues, que somos diferentes, pero complementarios, ¿sí? Bueno, no sé si haya más preguntas. Doctor, yo sí tengo una pregunta. Bueno, adelante. Con respecto a lo que es el trauma psíquico, en términos de, pues, mirar por el psicoanálisis, ¿cuál fue como el origen del trauma y cómo subsanarlo? Clínicamente, ¿cómo se considera un avance o una forma de estadificar la gravedad de ese trauma en la persona y a su vez cómo evitar que la persona vuelva a generar o a tener un trauma de esa categoría? Bueno, tenemos que partir que, como lo mencionaron, esa teoría del trauma termina siendo algo, es un desarrollo, ¿sí? Es un desarrollo de las ideas y fue una primera teoría que planteó Breuer y que planteó Freud. Sin embargo, esa es una teoría que terminan abandonando con el tiempo y ya empieza a generarse una teoría que es respecto al desarrollo psicosexual, ¿sí? Eh, Inicialmente se daba esa idea del trauma por la experiencia clínica. Y una de las cosas que hizo, y digamos, el punto fundamental que le hace cambiar a Freud esa teoría de que es algo traumático, es que él en su proceso de autoanálisis empieza a darse cuenta que él también tuvo unas fantasías de ser abusado. Y pues él dice, esto, yo estoy seguro que eso no puede ser. Y empieza a darse cuenta que y a notar la importancia de la sexualidad en en el niño. Empieza a describir que los niños tienen sexualidad y es algo que genera bastante, pues bastante malestar incluso para la época. Hoy en día es algo que es debatido, pero pues esa teoría del trauma empieza un poco más pues termina siendo reemplazada por esta otra teoría. Mm, y pues porque eso también tiene mucho que ver con la forma como cada persona puede experimentar eso, cada vivencia, ¿sí? Nosotros podemos tener, no sé, dos hermanos que viven en el mismo hogar, que son gemelos, que tienen experiencias muy similares, pero cada uno va a vivir esas mismas experiencias y le va a dar una interpretación muy diferente, de acuerdo también a otras cosas como también la carga de su forma de ser, de su genética y de su desarrollo propio. Gracias, doctor. ¿No? ¿Alguna otra pregunta por ahí?
Y normalmente, cuando no hay preguntas, es que entendieron todo o por el contrario, que no entendieron mucho. No sé si tengan dudas, tranquilos, pues que la idea de todo esto es poder resolver todas esas inquietudes y precisamente como es un tema que es complejo y siéntanse en libertad de preguntar lo que quieran. A mí sí me quedó una duda también y es con el tema de la hipnosis. Ujú. Realmente el proceso a mí no me queda claro de cómo lo lograban. Bueno, eso es algo que sobre todo es parte de la historia del psicoanálisis, porque básicamente lo que hacen con Anao es que la inducen a un trance hipnótico. Eso guarda muchos elementos sugestivos eh, y tiene unas características muy peculiares. Usualmente lo hace una persona que para el hipnotizado tiene cierta autoridad. Pero más allá de eso, el mismo Freud reconoce que él jamás fue buen hipnotizador, ¿sí? Fue una persona. Por eso, en la técnica que nos comentaba Valentina, que él después trata, es de llevar a que el paciente hable y a partir de su gestión le induce, recuerde todas estas cosas que usted sabe por qué, él, usted sabe qué es lo que está guardado en su interior, que también después va a modificar, que es lo que ella decía, que le ponía la mano en la frente, es algo que termina abandonando, ¿sí? Pero digamos que la hipnosis es algo que en ese momento le permite un poco el acercarse a ese concepto de inconsciente. Ahí yo creo que la hipnosis sobre todo le permite a través de un profesor que tuvo Freud que se llama el doctor Bergheim acercarse a ese concepto. ¿En qué sentido? Digamos, eh, eso es algo que se estaba manejando. Charcot empieza a practicar con la hipnosis, induce a través de ese trance hipnótico incluso síntomas, hipnotizaba a una paciente y le decía, vas a sentir que se te paralizaba el brazo, y la paciente sentía que se le paralizaba el brazo. Llega en un momento el doctor Bergheim y hace un experimento. Entonces, coge a unos pacientes, supongamos que yo hipnotizo a Valentina. Le digo a Valentina, mira, ahorita a las 8:15 vas a abrir una sombrilla y vas a prender la cámara y vas a mostrarnos la sombrilla. De pronto entonces llega a las 8:15, Valentina prende su cámara, abre la sombrilla y uno le pregunta, bueno, Valentina, ¿por qué estás haciendo eso? Valentina muy seguramente diría, pues no sé, es que yo quería mostrarle la sombrilla a usted, doctor, porque me parece que era muy interesante que usted la viera. ¿Sí? Trata de dar una explicación sin ella conocer realmente el motivo de por qué estaba haciendo eso. Entonces, el doctor Bergheim lo que hacía es que hablaba con esa paciente, le inducía, le decía, mira, yo estoy seguro que si tú te esfuerzas, vas a lograr entender el motivo por el cual tú estabas, por el cual abriste la sombrilla. Entonces, de pronto ella empezaba y le decía como, ve pensando, ve dejando que se te ocurran cosas y al momento de abrir la sombrilla, perdón, llegaba un momento en que ella recordaba por qué abría la sombrilla y recordaba que le habían dado esa instrucción. Digamos que este es un ejemplo de ese hallazgo tan importante que hace Freud, porque Freud dice en ese momento, mire que ella no sabe por qué está haciendo ese acto. Sin embargo, hay algo que no está en su conciencia que la lleva a actuar de esa manera. Y ahí empieza a plantearse ese concepto de lo inconsciente, que hay cosas que no son conscientes, pero que influyen en la vida consciente de la persona. Sin embargo, como les decía, Freud no fue nunca un buen hipnotizador. Él hace esa técnica, pero pues vamos a poner un ejemplo. Supongamos que ustedes están
en un examen oral y de pronto se bloquearon. Y llega su profesor y les pone la mano en la frente y les dice, vea, yo estoy seguro que si usted se esfuerza, usted va a poder recordar aquello que estudió y que no logra recordar. Muy seguramente a la gran mayoría de ustedes, si alguien les pone la mano así, lo que va a hacer es que los va a bloquear más. Y eso fue una cosa que fue viendo, que por más que uno le insistiera al paciente, por más que uno incitara, iba a llegar a un punto donde habían cosas que le eran muy incómodas y que el paciente no iba a lograr recordar. Y entonces, eso, con la experiencia que tuvo con Berheim y la experiencia que tuvo con Breuer, es que ahí surge la herramienta que nosotros usamos en el psicoanálisis, que es el uso de la regla fundamental. ¿En qué manera es que hoy en día tratamos de acceder a esas cosas inconscientes? Es que el paciente se acueste en el diván, que es lo único que hoy en día mantenemos de la hipnosis, y empieza a decir todas las ocurrencias que le pasen por la cabeza. Decir todas las ocurrencias es decirlo todo. Es decir, cosas que le incomodan, cosas que de pronto sienta que no tiene ninguna importancia hablarlo, cosas que de pronto le diera pena decirle al analista, cosas que se tengan que ver con el analista, pero en la medida que se va logrando ese hablar de una manera libre, va saliendo material y el analista va traduciendo muchas de esas cosas de una manera que el paciente logra entenderlo y se vaya acercando a esos fenómenos que resultan inconscientes. ¿Sí? Pero pues en general la hipnosis termina siendo más algo histórico, un vestigio. Digamos que hoy en día, como tal en el psicoanálisis, no se suele usar, pero pues sí es parte de la historia y pues en ese sentido es que nos permitió ese acercamiento. Gracias, doctor. Hay una pregunta en el chat que dice, ¿hasta qué punto un lapsus solo es un error léxico o una expresión del inconsciente? Miren, yo se los voy a poner en este ejemplo. Si por ejemplo, supongamos que alguien que se llama Carlos y llega a la novia y le dice, te amo Daniel, usualmente, ¿cuál es la respuesta que tendría alguno de ustedes si le dicen el nombre que no es? Entonces, yo creo que muy poco reaccionaríamos diciendo, no, mira, es que yo creo que se equivocó de léxico. ¿Por qué? Porque nosotros intuimos que esos errores sí tienen un significado. Lo que pasa es que, nuevamente, todos esos fenómenos que son inconscientes, en gran medida son inconscientes porque nos generan malestar. Y es difícil uno poderlo atribuir, ¿sí? Uno poderlo sentir como algo propio y pues van a haber personas que dicen, no, eso es simplemente un error. Pero vamos viendo, en el ejemplo que yo les acabo de poner, cómo ese error puede tener un significado que es muy profundo. Eh, Ahora, lo que uno no puede es atribuirle del todo cuál es el error que está de por medio, o sea, cuál es el significado que tiene ese elemento inconsciente. Pero sí es definitivamente una forma como lo inconsciente se manifiesta. Hay muchísimos ejemplos, hay ejemplos en la literatura, y Freud esto lo escribe sobre todo en un texto que se llama Psicopatología de la vida cotidiana, que nos va mostrando cómo esos actos que en principio parecen ser insignificantes, en el fondo cómo tienen un significado para esa persona que muy probablemente desconoce. Bueno, ¿qué otras preguntas tienen?
Bueno, Parece que por el momento no han llegado más preguntas. bueno, pues sobre todo, yo espero que este tema, y insisto, Carlos, Valentina, pues es un tema, y sobre todo, pues les reconozco pues el atreverse a meterse con un tema tan complejo. Y pues ojalá ante todo espero que esto despierte muchísima curiosidad, porque vuelvo a insisto, no es un tema sencillo, es un tema que como bien lo plantean en una de las preguntas, incluso puede ser controvertido, pero pues que en la medida que uno se va metiendo van a ver que es un tema sumamente interesante, es un tema que realmente es muy agradable y que si permite uno una comprensión muy diferente y mucho más profunda, pues que uno puede encontrar comparado con otras formas de entender el pensamiento humano. Muchas gracias, doctor. Bueno, Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en la noche de hoy. De nuevo, agradecer al doctor Florian por su tiempo y por la dedicación de acompañarnos y también por las aclaraciones y aportes. Esperamos que todos pasen una feliz noche y eso sería todo por hoy. bueno, muchas gracias a todos y gracias por la invitación.